Muy buenas noches. Antes de dar inicio me presento. Mi nombre es Daiveni Carolina Suárez Hernández, venezolana, ingeniero de petróleo con maestrías en Geología Petrolera, Ingeniería de Petróleo y Gerencia de Proyectos, así como también soy doctora en Ciencias Mención Gerencia. Cuento con experiencia en el rubro petrolero como petrofísica, en la que me desempeñé por 11 años, así como también cuento con 5 años de experiencia tanto en el área comercial y de planificación y gestión de proyectos dentro de la industria de oil and gas. Actualmente ocupo el cargo de gerente de nuevos negocios dentro de una empresa de servicios y preparo a los nuevos planners dentro de la empresa. Ahora bien, les doy la bienvenida al foro chat titulado Planificación y Gestión de Proyectos desde la óptica de empresas de servicio. A continuación les presento los puntos a tratar en este foro, los cuales están referidos a conceptos básicos de qué es un proyecto, gestión de proyectos, las diversas fases de un proyecto, así como las estrategias a tomar en cuenta a la hora de coordinar, planificar y gestionar los proyectos, los recursos que se requieren en función del alcance del proyecto, el cronograma de trabajo a desarrollar y los reportes de avance que se deben realizar para controlar las actividades, recursos y verificar el avance en el mismo. Así como también veremos lo que es el presupuesto versus las certificaciones, con el cual garantizamos tener el presupuesto suficiente para llevar a cabo el trabajo. Cabe destacar que iniciaremos con unos conceptos básicos y luego a describir los pasos prácticos que se llevan a cabo al iniciar cualquier proyecto. Ahora bien, veremos qué es un proyecto. Y aquí se enfatizan dos atributos, dos características básicas. La primera es temporal, es decir, todo proyecto tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin, independientemente de que el proyecto tenga una corta, larga o mediana duración. Por lo tanto, todos los proyectos se enmarcan en un ámbito temporal, con una fecha de inicio, donde se le da la apertura al proyecto y una fecha de culminación con el cierre del mismo. Y la segunda característica, que es todo proyecto tiene un resultado único. Un proyecto único, llámese una casa, la construcción de un gasoducto, un oleoducto, la implementación de un sistema de software, entre otros. Por lo tanto, todo proyecto estará enmarcado en un emprendimiento temporal, dando un resultado u objetivo que denominamos único, es decir, el proyecto debe ser desarrollado en el marco temporal de una manera gradual y cuando se cumple el alcance y se logran los objetivos, el proyecto se da por terminado. En función de lo anteriormente indicado, nos hacemos la pregunta, ¿quién es el actor principal en un proyecto? Y es que al encargado se le llama director de proyecto, así como también gerente de proyecto y en otros casos representante técnico. Él es el único responsable por el resultado final del proyecto. Y es que esta persona es la responsable de integrar cada una de las partes del proyecto para llevarlo al éxito o al cumplimiento por el cual fue desarrollado. Por lo tanto, el gerente de proyectos debe tener 3 atributos principales, que son: el primero, conocer estrategias, conocer el entorno en el que se va a desarrollar, conocer la organización y los métodos donde el proyecto se va a ejecutar. Como segundo atributo, tener habilidades blandas como liderazgo para poder manejar al equipo de trabajo, tener poder de negociación, habilidades de comunicación y convencimiento, las cuales son muy importantes a la hora de hablar y negociar con los clientes. Asimismo, debe poseer buena oratoria
que lo ayudará en las presentaciones de avance y en las diversas reuniones donde se plantean las gestiones de cambio dentro del proyecto, ya que el gerente del proyecto debe poder integrar cada una de las disciplinas para lograr el objetivo en tiempo y forma. Y como tercer atributo, el gerente del proyecto debe conocer cómo llevar y gestionar los proyectos. En otras palabras, el gerente del proyecto es el responsable por el resultado final del proyecto y debe integrar al equipo de trabajo. Debe poner todas las piezas del proyecto juntas en un todo cohesivo, es decir, bien integrado, mientras gerencia prioridades entre los diversos objetivos del proyecto. El gerente del proyecto, y de gran importancia, debe integrar al equipo de recursos humanos, al personal de documentación y habilitaciones, al personal del taller operativo dentro de la base que tenga la empresa, todo el personal de mantenimiento de flota que nos va a entregar los equipos operativos y en buenas condiciones, así como también a la gerencia de servicios generales. De igual forma, debe integrar al personal de calidad y al personal de seguridad, los de seguridad y ambiente, que son los encargados de poder cumplir con todo el protocolo de necesidad dentro del proyecto para poder trabajar dentro de la empresa, es decir, dentro de las instalaciones del cliente. Si no se cumplen los requisitos de seguridad de ambiente, no se puede trabajar. Y en especial en estos momentos donde el protocolo COVID-19 es de gran importancia y relevancia. Así como también el gerente del proyecto debe integrar al resto del equipo con el objetivo de poder cumplir con las tareas en tiempo y forma. Es por ello que para cada proyecto se debe manejar un organigrama del equipo de trabajo. En este organigrama se podrán colocar la responsabilidad, el rol de cada persona con los datos de contacto de teléfono y correo electrónico, porque deben estar disponibles para la ejecución y necesidad dentro del proyecto. Ahora bien, veremos qué es la planificación y la gestión de proyectos. Y es que ésta se divide en 3 puntos importantes que son planificación, programación y control y seguimiento. En la planificación es donde se define el alcance que se desea desarrollar, se fijan los objetivos y se asignan los recursos. En la programación se especifican las actividades y se listan las tareas a desarrollar, donde se estima la duración de cada una de ellas y se asignan los recursos que cada una de ellas requiere, en función de la relación de precedencia, es decir, cuál tarea corresponde a la número 1, cuál tarea corresponde a la número 2 y número 3, o si en su defecto, si son actividades que deben ir de manera paralela. Y el control y seguimiento, que corresponde a la supervisión y seguimiento del mismo. En este punto es donde se realizan las reuniones semanales, las reuniones diarias, también llamadas reuniones de 5 minutos para la verificación de recursos y actividades. Ahora veremos con más detalle las fases de un proyecto para su correcto desarrollo. Y es que al inicio de un proyecto, la cantidad de tareas a planificar y el trabajo requerido puede parecer abrumador. Puede haber docenas o incluso cientos de tareas que necesitan ser completadas en el momento justo y en la secuencia correcta. Por lo tanto, tener claras las fases de un proyecto durante su desarrollo ayuda a manejar los detalles del proyecto y tomar los pasos en el orden correcto, así como dividir los esfuerzos de la gestión de proyectos en estas 5 fases puede ayudar a estructurar sus esfuerzos y simplificarlos en una serie de pasos lógicos y manejables. Veamos. Las 5 fases para el correcto desarrollo de un proyecto son
identificación del proyecto, planificación del proyecto, ejecución del proyecto, control del proyecto y cierre del mismo. En cuanto a la identificación del proyecto, se puede decir que es la primera fase del ciclo de vida del proyecto. Aquí es donde se mide el valor, el costo, la viabilidad del proyecto y en el caso de las empresas de servicio, inicia con la participación en la licitación que son ofertadas por los distintos clientes. En este paso se mide la rentabilidad del proyecto, donde se consideran los costos de mano de obra, materiales, consumibles, herramientas, equipos y servicios de terceros. En este caso, se miden los tiempos de ejecución y es muy importante entregar una memoria descriptiva con la descripción del alcance de cada tarea y las excepciones correspondientes. Por lo general, las empresas, es decir, las operadoras o clientes, entregan un pliego técnico y nosotros, como empresa de servicio, a su vez entregamos una memoria descriptiva que debe estar avalada por el personal técnico. En esta fase se recomienda que participe el personal operativo, personal técnico de ingeniería, que está desarrollando los trabajos en la actualidad y que desarrollará los trabajos en un futuro proyecto para retroalimentarnos de las lecciones aprendidas de proyectos anteriores. Como segunda fase tenemos la planificación del proyecto. Y es que una vez que el proyecto recibe luz verde, es decir, que es adjudicado con las condiciones iniciales establecidas, necesita un plan sólido para guiar al equipo, así como mantenerlo a tiempo y dentro del presupuesto. Un plan de proyecto bien definido proporciona orientación para obtener recursos y adquirir los materiales necesarios. Es decir, el plan del proyecto proporciona al equipo la dirección para desarrollar sus actividades con calidad, buen manejo del riesgo, crear aceptación y comunicar los beneficios a las partes interesadas y administrar a los proveedores. El plan del proyecto también prepara a los equipos para los obstáculos que podrían encontrarse durante el transcurso del proyecto y ayuda a entender el costo, el alcance y el plazo del proyecto. Como tercera fase tenemos la ejecución del proyecto, y es que esta es la fase más comúnmente asociada con la gestión de proyectos. La ejecución se basa en la construcción de entregables que satisfacen al cliente, ya sean reportes, reuniones de avance. Los líderes del equipo hacen que esto suceda al asignar recursos y mantener a los miembros del equipo enfocados en las tareas asignadas. La ejecución depende en gran medida de la fase de planificación y el trabajo y los esfuerzos del equipo durante la fase de ejecución se derivan del plan del proyecto. La cuarta fase corresponde al control del proyecto, el seguimiento del proyecto. Y es que la supervisión y control a veces se combinan con la ejecución porque a menudo ocurren al mismo tiempo. A medida que los equipos ejecutan su plan de proyecto, deben monitorear constantemente su propio progreso. Para garantizar las fechas de entrega de lo que se prometió, los equipos deben supervisar las tareas para prevenir el avance del alcance, calcular los indicadores de rendimiento clave y realizar un seguimiento de las variaciones del costo y tiempos asignados. Esta vigilancia constante ayuda a mantener el proyecto en marcha sin problemas. En cuanto a la quinta fase del proyecto, sería el cierre del mismo, en donde los equipos cierran un proyecto cuando entregan el proyecto terminado al cliente. Es decir, en este caso, la empresa de servicios a la operadora. Hay que comunicar la finalización a los interesados y liberar los recursos para otros proyectos. Este paso es vital en el ciclo de vida del proyecto,
ya que permite al equipo evaluar y documentar el proyecto y avanzar en el siguiente, utilizando los errores y éxitos del proyecto anterior para construir procesos más fuertes y equipos más exitosos. Es decir, debemos ir aprendiendo de las lecciones previas como lecciones aprendidas para los proyectos futuros. Aunque la gestión de proyectos puede parecer abrumadora a veces, dividirlo en estas 5 fases, en estos ciclos distintos, puede ayudar a su equipo y a gestionar incluso los proyectos más complejos y utilizar el tiempo y los recursos de manera más inteligente. De igual manera, se presentan las 5 estrategias claves en la gestión de proyectos que no debemos dejar pasar desapercibidas, que son las tareas independientes, administrar correctamente los recursos, mantener el control del tiempo y considerar que sin cliente no hay proyecto. Y como quinta estrategia, acepta la incertidumbre y trabaja con ella. En cuanto a las tareas independientes, es importante destacar que una cosa es la vinculación de tareas y otra su repetición. Por lo tanto, como líder de un proyecto, debemos gestionar cada actividad con orden. Así los objetivos se cumplirán y las tareas no se duplicarán. Como segunda estrategia, administrar correctamente los recursos. Y es que todo proyecto se compone de distintos recursos, por lo que se deben administrar correctamente, incluyendo el tiempo, ya que quien privilegia el dinero y los materiales por encima de las personas está condenando al proyecto mismo. Esto es de gran importancia, ya que podemos tener proyectos en paralelo, lo cual es muy común en empresas de servicio, donde se comparten recursos y es por ello que se deben planificar su uso y mantener contacto constante con los encargados de las bases operativas, gerentes de logística y gerentes de servicios generales. Como tercera estrategia, tenemos mantén el control del tiempo. Y es que como hemos venido hablando, todo tiene un inicio y un final, y los proyectos no son la excepción y no permiten aplazamientos, mucho menos si el cliente no está de acuerdo. El control del tiempo dependerá de la correcta planeación y acciones del equipo. Es importante destacar que cuando estamos nosotros desarrollando proyectos, pueden haber cambios que pueden sufrir los mismos. Estos pueden ser por algún control de cambio o algún cambio de alcance que requiere el cliente o por condiciones climáticas que no te permitan realizar algún trabajo y te genere algún retraso. Estos son directamente tratados con el cliente para pedir la aprobación en caso de ser necesario como un control de cambio. Si algo corresponde para una reprogramación de tiempos o reprogramación de tareas, o si en su defecto viene por algún control de cambio de parte del cliente, debemos entonces evaluar las condiciones económicas y técnicas que se dieron durante el proceso de licitación para saber, en función del análisis técnico-económico, cuál es el impacto que va a tener el proyecto y en caso de que corresponda a un adicional, se tramitará el mismo por medio de un formato de cambios. Previamente, estos formatos de cambios son establecidos entre las empresas de servicio y los clientes. Como cuarta estrategia tenemos sin cliente no hay proyectos. Y es que la administración del proyecto implica habilidades para desarrollarse y relacionarnos con el cliente, por lo que se debe hacer uso del poder de negociación en caso de que sea necesario y se debe entender que el cliente es primero y que si no está contento seremos afectados de manera directa, ya que repercutirá en lo económico, ya que no se podrán certificar según lo planificado. Recordemos que el cliente es quien otorga los fondos para el logro del proyecto.
Como quinta estrategia tenemos acepta la incertidumbre y trabaja con ella. Y es que en este punto se debe considerar que un proyecto implica cierto grado de incertidumbre. Por más que se desee tener el control total, algo podrá escaparse de nuestras manos. Sin embargo, es posible trabajar correctamente considerando ciertos supuestos y estimaciones que resulta muy conveniente documentar. Si al considerar un proyecto solo nos fijamos en sus beneficios, algo podría salirse de control. Por lo tanto, se debe trabajar siempre considerando los atributos básicos para lograr los objetivos del proyecto. Ahora bien, ya que pudimos ver los conceptos básicos para la planificación y gestión de proyectos, veremos posteriormente los pasos a llevar a cabo en la práctica cuando nos enfrentamos al inicio de un proyecto. Antes, por favor me indican si tienen alguna consulta que podamos aclarar o en su defecto algún comentario o experiencia que quieran compartir. Antes de dar inicio a esta fase, aprovecho para comentarles que la planificación y gestión de proyectos se ha convertido en uno de los trabajos más buscados en las diversas empresas de distintos rubros, especialmente en las empresas de servicios, lo cual representa una gran oportunidad laboral, tanto en la gerencia de proyectos como en los planners o los planificadores de proyectos. Ahora bien, adentrándonos a la práctica, una vez que tenemos definido el alcance del proyecto, que son todas las tareas que vamos a desarrollar en función del pliego técnico, que no es más que un documento donde se listan todos los trabajos que se deben realizar, se deben considerar los siguientes pasos claves a tomar en cuenta para la planificación y gestión del proyecto. El primer paso que debemos realizar es listar los recursos. Segundo paso, listar los materiales y servicios subcontratados. Como tercer paso, la generación del cronograma de trabajo y finalmente el seguimiento del proyecto para poder analizar la rentabilidad del mismo. Como primera tarea es el listado de los recursos, el cual se subdivide en personal y equipos. El personal a su vez se subdivide en mano de obra directa y mano de obra indirecta, siendo la mano de obra directa el personal ejecutante y la mano de obra indirecta el personal supervisorio, como es el jefe de obra, técnico de calidad y técnico de seguridad. Para el personal debemos tener una estrecha relación con el Departamento de Recursos Humanos para poder seleccionar el personal adecuado e idóneo para cada tarea, lo cual es clave para no tener problemas en la ejecución del proyecto, ya que se contratará a la mano de obra indirecta, como lo que es el jefe de obra, referente de calidad, seguridad, que son los que coordinarán en campo las actividades, y también la mano de obra directa, que son los ejecutantes, como son los oficiales, ayudantes y especialistas por disciplina. Es importante destacar que el personal idóneo es clave para el desarrollo en tiempo y forma del proyecto. También debemos listar los equipos y las herramientas a utilizar. Los equipos los clasificamos en equipos pesados y livianos, siendo los livianos las camionetas y los autos, mientras que los pesados allí entran los camiones semiconhidro, las excavadoras, vibrocompactadores, bateas, entre otros. Estos equipos deben seleccionarse con el encargado de flota y con el encargado del mantenimiento de esta flota, ya que estos equipos deben estar operativos y certificados. Todo certificado en función de la máquina que va a ser utilizada.
En el caso de retroexcavadoras, de las motoniveladoras, de las hidros de los camiones que se van a utilizar, ya que sin la documentación no basta con tener un equipo operativo, sino que tiene que tener la documentación al día para poder solicitar la habilitación de estos recursos al cliente y puedan trabajar para que no nos paren los trabajos en el campo. Por lo tanto, deben estar operativos y deben cumplir con las condiciones de seguridad para ser utilizados dentro del proyecto. Una vez que tenemos estos equipos, el siguiente paso es solicitarle al personal de recursos humanos y de documentación de personal y equipos las habilitaciones ante el cliente. Este es un paso primordial, ya que sin esto no podemos dar inicio al proyecto en campo. En cuanto a los materiales y los servicios, tenemos tanto a los proveedores como a los subcontratistas. A los proveedores para los materiales y a los subcontratistas para los servicios, con los cuales de igual manera debemos tener estrecha relación, ya que serán ellos quienes nos brindarán los servicios e insumos y son ellos quienes nos facilitarán en tiempo y forma las necesidades que tenemos para no afectar al desarrollo del proyecto. Para lo que corresponde a los materiales y a los consumibles que se van a necesitar comprar, los mismos los debemos clasificar en función de la disciplina, si son de electricidad e instrumentación, si son civiles o si son de piping o mecánica, ya que para las empresas a gran escala venden por rubros o por disciplinas. Es importante tomarlo en cuenta al momento de agilizar las compras. En cuanto a los servicios de tercero, que son los subcontratistas, se procede con la subcontratación de ellos. Por lo general corresponde al servicio de ingeniería, servicio de georradar y planealtimetrías, en función del caso a que corresponda. Por ejemplo, si tenemos la construcción de una línea de un gasoducto o un oleoducto, podemos necesitar el servicio de soldadura si lo subcontratamos o si en su defecto lo hacemos con mano de obra propia. Necesitamos el servicio de la ingeniería para todos los planos que debemos construir, todos los prefabricados que debemos construir en nuestra base y enviar al campo para el montaje, un servicio de georradar para verificar que no hayan interferencias y la planealtimetría para saber por dónde pasaría el gasoducto o el oleoducto. Cabe destacar que para la compra de materiales y la subcontratación de servicios se debe de tener tanto el gerente del proyecto como el planificador, o llamado también planner, debe tener estrecha relación con el de compras. ¿Por qué? Porque se necesitan las compras y la subcontratación a tiempo y al mismo tiempo se requiere una comparativa que según los procedimientos operativos, por lo general son 3 comparativas donde se debe evaluar la parte económica, la parte técnica y los tiempos. Es decir, hago una evaluación técnico-económica para la selección tanto de materiales como las marcas, schedule y demás, y los subcontratistas en función del alcance del trabajo que vayan a realizar. Posteriormente pasamos a la construcción del cronograma de trabajo, y es que este debe realizarse entre el gerente del proyecto, el planificador y el jefe de obra, que estará a cargo de los trabajos en campo. Antes de realizar esto, se recomienda tener un formato con el listado de los recursos por tareas que irán de la mano con los tiempos que se asignarán en cada una de estas actividades. Llámese en este caso de este formato de recursos por tareas, materiales, herramientas, insumos y equipos, tanto equipos pesados como equipos livianos. El cronograma de trabajo, también llamado diagrama Gantt, lo pueden realizar en un formato Excel o en las aplicaciones para ello, como es el Project. En mi caso particular, prefiero realizarlo con una aplicación. La imagen que podrán observar en esta lámina corresponde al Project. Y es que una vez que tenemos definido el alcance, la definición de las tareas y el tiempo, vamos a listar cada una de las tareas que vamos a desarrollar, ya sea de manera secuencial o en paralelo.
teniendo un tiempo de inicio y fin y en función de las necesidades. Construimos entonces el diagrama Gantt. Es importante destacar que el proyecto presentado al cliente quede como oficial y se pueda comunicar a todo el equipo de trabajo para que sepan con qué norte van a estar trabajando. Y no debe ser cambiado a menos que se realice una gestión de cambio y ésta sea aprobada por el cliente. Es decir, en ese caso se deberá realizar una reprogramación del cronograma de trabajo y presentarlo formalmente al cliente. Y una vez que se dio por iniciado el proyecto, es decir, que se realizó la adjudicación por parte del cliente, luego la reunión de lanzamiento entre la inspección por parte del cliente y todo nuestro equipo de trabajo, y se iniciaron las tareas en campo, se procede con la presentación de los reportes de avance que corresponden al seguimiento del proyecto. Para esto se realizan reuniones y se presenta el avance ante la gerencia o ante la inspección. En algunos casos se hacen reuniones de avance semanal, en otros quincenal y en otro mensual. Depende de lo acordado con el cliente. En este caso se presenta una ficha técnica con todos los datos del proyecto, ya sea la ubicación de la obra, el alcance, la duración del proyecto, el nombre de la contratista, de la empresa, que en este caso es el cliente, el supervisor de la obra o jefe de obra y la ubicación del mismo. Asimismo se colocan algunos comentarios relevantes y algo muy importante, que es la curva de avance. La curva de avance, también llamada las curvas S, son las que nos van a representar tanto el avance según la curva planificada, que es la que estamos viendo en color azul, y la curva en color rojo, que es la real. En este caso, la curva planificada puede calcularse tanto en Excel como en Project. Si se realiza en Excel, hay que hacer todo un cuadro en función de la incidencia de cada una de las tareas o en su defecto realizarla directamente en el Project, que es lo que recomiendo en este caso. Una vez, si lo hacemos en el Project, una vez que tenemos ya construido nuestro diagrama Gantt, fijamos la línea base y construimos la curva de avance. Es importante destacar que estas dos líneas deben permanecer lo más cercanas posibles para no tener desviaciones. Cuando ellas se comienzan a separar, debemos tener las medidas o tomar las medidas necesarias para minimizar el efecto y poder terminar el proyecto en tiempo y forma. Cuando tenemos las curvas separadas es que tenemos retrasos, es decir, desviaciones en la ejecución del proyecto. Este reporte de avance se complementa no solo con esta ficha técnica, sino que adicionalmente se le agrega el cronograma de trabajo con el avance a la fecha, se les presentan las fotografías que evidencian el avance realizado y el avance diario que se tiene, tanto diario o semanal, según lo que se acuerde directamente con el cliente. Esto es de suma importancia, tanto para el cliente como para nosotros como empresas de servicio, porque nos va a permitir a nosotros controlar el avance que necesitamos tener y el avance que llevamos a la fecha. Ahora bien, ya hemos podido ver tanto los conceptos básicos como los pasos que vamos siguiendo en la planificación y la gestión del proyecto. Y en caso de que ustedes tengan alguna duda en particular o algún comentario que realizar o compartir alguna experiencia, este es el momento. Ahora bien, veremos lo que es la rentabilidad del proyecto. Y es que la rentabilidad es el beneficio económico, bien a través del producto resultante de algún proyecto o con la propia ejecución del proyecto. En ambos casos, la rentabilidad del proyecto será un factor importante que debemos controlar a lo largo del proyecto, desde el inicio hasta el final del proyecto. En función del presupuesto que ya estuvo analizado en la fase de la licitación, en este caso de la empresa de servicio, que ahí es de donde nace el proyecto inicial, y una vez que nosotros estamos iniciando el proyecto, hacemos nuestro presupuesto operativo, analizamos la rentabilidad del proyecto. Esta nace de la certificación, es decir, no es más que lo que nosotros vamos a facturar por los trabajos realizados, lo que yo le voy a cobrar directamente al cliente.
Por lo general, las certificaciones se las realizamos a los clientes los días 20 de cada mes. Del 20 al 30 deben estar cerradas las certificaciones. Entonces, para sacar la rentabilidad, yo contrasto lo que certifico, es decir, lo que facturo, versus el costo industrial, que el costo industrial es todo el cómputo que se ha realizado de los costos que tenemos de mano de obra, equipos, combustibles, materiales, servicios de terceros, gastos de obrador y de todos los implementos de seguridad que se deben entregar al personal para cumplir con los requerimientos del cliente. De allí nace el margen operativo, es decir, de la diferencia de ellos dos, de lo que facturo versus lo que tengo como costo industrial, nace el margen operativo. Y si a ese margen operativo le consideramos todos los impuestos que se le deben pagar a la nación por realizar este proyecto, llegamos entonces a la rentabilidad. En este caso, que estamos viendo en la lámina, la rentabilidad es de un 33%. Es muy importante destacar que se debe considerar como una rentabilidad óptima mínima de un 30% para la empresa que estará realizando el trabajo. Aunque todo depende de la naturaleza del proyecto. Ahí debemos evaluar la magnitud del proyecto, del tiempo y del factor técnico. Por ello, en algunos casos podría ser 25%, un poco menos de este 30, 40 o hasta 45-50%. Depende incluso de la incertidumbre que podemos tener en los proyectos a realizar y analizar. En este caso les presento un ejemplo de un certificado mensual que se realiza ante el cliente cuando nosotros vamos a facturar los trabajos realizados. En este caso listamos todas las tareas versus el costo que tiene cada una de ellas. Las columnas que dicen número 1, número 2, número 3 representan los meses, es decir, el porcentaje de avance que tenemos en cada uno de ellos, el monto económico que corresponde para cada mes. En la antepenúltima columna se observa el acumulado, tanto en porcentaje como en monto. Y en la última columna se observa el saldo, es decir, el monto que a mí me adjudicaron total por cada una de las tareas menos el acumulado me da el saldo. Y con eso nosotros vamos certificando mes a mes el avance económico del proyecto. En esta siguiente lámina podremos ver el plan de certificación, es decir, el avance mes a mes en cada una de las columnas con el acumulado. Y en la parte horizontal vemos tanto el monto de lo planificado, es decir, lo que yo planifico según mi programación de tareas, lo que yo planifico obtener desde el punto de vista económico, versus el monto del real, de lo que yo una vez que voy ejecutando, lo que yo voy cobrando, digámoslo así. Abajo se les presenta un gráfico donde podremos observar cómo sería nuestro ingreso de manera gráfica. Este es de gran importancia. Esto porque es para un solo proyecto, pero cuando estamos manejando distintos proyectos, hacemos esto mismo adicionándole algunos otros factores, lo que corresponde al forecast. El forecast no es más que nuestra planificación tanto a corto, mediano y largo plazo de los distintos proyectos para nosotros saber lo que nosotros vamos a certificar, a facturar para ingresos para la empresa. Esto es de gran importancia porque desde el punto de vista comercial se deben evaluar entonces los distintos recursos que nosotros vamos a tener disponibles para los distintos proyectos. Si podemos mantener toda la flota del personal o si en su defecto, a medida que vayan terminando los proyectos, vamos a tener que hacer desvinculación de personal. Entre los comentarios finales de esta actividad que hemos desarrollado, se puede indicar que la correcta planificación nos ayuda a establecer la prioridad de cada una de las actividades a desarrollar y a tener un mejor control del tiempo para lograr el éxito en nuestro proyecto. Es decir, ejecutar un proyecto con la calidad deseada en tiempo y forma. Es muy importante dentro de un proyecto tener definido el norte de lo que queremos lograr y que sea comunicado a todo el equipo de trabajo,
tanto el equipo de trabajo operativo en campo como el equipo de oficina y de la base operativa, ya que, como dice el dicho, no podemos ir como un barco sin timón y moviéndonos a cualquier dirección, como un barco a la deriva, sin control y sin propósito. Si nosotros vamos como un barco sin timón, estamos destinados al fracaso, mientras que la programación, la planificación de las tareas y la comunicación, que todo el equipo esté enterado de todo el trabajo que se va a realizar, nos va a permitir a nosotros lograr y realizar las tareas en tiempo y forma. Por lo tanto, dentro de un proyecto se debe tener claro a lo largo de todo el proyecto el alcance del mismo, así como también el tiempo, ir midiendo el tiempo con un seguimiento exhaustivo para evitar desviaciones e ir midiendo los costos para no tener pérdidas económicas a nivel empresa. Si nosotros tenemos en cuenta esta triple restricción de alcance, tiempo y costo, podremos lograr de manera satisfactoria la comunicación del proyecto en tiempo y forma y lograr la satisfacción del cliente, que nos permitirá poder participar como empresas de servicio en próximos procesos licitatorios que seamos invitados y poder así ganar próximas licitaciones y continuar con los trabajos a nivel empresa. Y para finalizar, se les presenta un mensaje de John Maxwell que indica: un líder es aquel que conoce el camino, recorre el camino y muestra el camino. Muchas gracias por su atención y nuevamente entramos a un ciclo de preguntas o comentarios en función de lo que quieran compartir. Muchas gracias. En el caso de que alguno de ustedes no pueda por conectividad abrir las imágenes, lo que son los audios, y tenga alguna consulta o algún comentario que realizar, podrán hacerlo posteriormente por medio del correo y se los estaré respondiendo a la brevedad posible, entendiendo la situación que estamos viviendo a la fecha en Venezuela. Muchas gracias.